Muy buenas noches. Aquí es uno, a todos los que están conectados, felicidades por hacerlo. Precisamente para mí es un honor estar aquí compartiendo el escenario con una gran mujer. Ustedes saben de quién estoy hablando, que verdaderamente nos está dando unas herramientas impresionantes. Les voy a platicar un poquito de mí. Me presento primero que nada. Yo soy Blanca Rosa Campos, platino de Inmunotech, y hace casi 7 años, este enero cumplo 7 años de estar en este maravilloso proyecto de vida. Yo aquí empecé por salud. Verdaderamente yo estaba en una etapa de mi vida muy, pues mala, vamos a decir, porque acababa de fallecer mi esposo. Y yo quedé muy lastimada física y emocionalmente y con muchos retos de salud en ese momento. Pero llegó un día mi hijo Rodrigo, me habló del Inmunocal, no quería tomarlo, pero me di la oportunidad de hacerlo. Y solo les puedo decir algo, por qué me enamoré yo de este proyecto. A mí Inmunocal me cambió la vida, me devolvió la salud, la energía, las ganas de vivir. Volví a ser la mujer que era 20 años atrás y tomé la decisión con determinación de apoyar primero que nada a mi hijo, porque él me dijo, mamá, él vio la grandeza de este proyecto, él tuvo la visión y me dijo, vas conmigo y bueno, con los hijos ni el cielo es el límite. O sea, en ese momento cuando yo dije sí, yo tenía muy clara mi visión era llevar esta bendición a donde fuera necesario, porque si yo había recuperado la salud, yo podía ayudar a miles de personas y al mismo tiempo ayudar a mi hijo a lograr sus sueños. Y eso fue lo que a mí fue el motor más fuerte en este proyecto. Y ustedes conocen a mi hijo, los que no lo conocen, es Rodrigo Herrera, y fui con él determinada a crecer. Y de verdad no me arrepiento ni un día. Yo siempre les digo a todos que yo estoy viviendo los mejores años de mi vida. Estos 7 años han sido maravillosos. Y bueno, pues es un poquito de mi historia, pero hoy no vamos a desperdiciar ni un minuto de nuestro tiempo para escuchar estas pláticas que nos da esta gran mujer. De verdad, yo la admiro muchísimo a Karina porque sabe tanto para dar, tiene tanto para dar, para enseñarnos, que eso es lo que cada sábado, a partir de que empezamos en septiembre, nos está transmitiendo aquí en el semillero de diamantes. De verdad, nos ha hablado de tantas cosas que a todos nos ha tocado fondo, porque cada una de sus pláticas, a cada uno de nosotros, alguna nos ha caído el 20, si no en todas, para seguir adelante y creciendo aquí en este bendecido proyecto de vida. Así que bueno, sin más preámbulos, yo quiero que recibamos y ahí en ese chat, de veras que reviente ese chat, con un fuerte aplauso a la licenciada Karina Rentería. Bienvenida, Karina, y gracias por estas extraordinarias pláticas que nos das. Muchas gracias, Rosy. La verdad es que es un placer compartir contigo, la verdad, por primera vez este escenario, y es un honor estar en compañía de tan grande mujer. La verdad es que hay mucho que contar también de tu historia y eres un ejemplo a seguir también. Así que, bueno, pues ya tendremos oportunidad a lo mejor de platicar más ampliamente de toda tu trayectoria. Muchas gracias y es un honor compartir contigo este día. Y bueno, buenas noches a todas las semillitas que nos están escuchando. Espero que hayan tenido oportunidad de pues cumplir con todo lo que hemos dejado en Telegram, porque de verdad este proceso va a avanzar pues de una manera diferente a partir de ahora, a partir desde el módulo pasado. Y esto que vamos a ver el día de hoy, que se llama el regalo del fracaso. Yo sé que a lo mejor muchas personas pensarán, ya me imagino de qué va a hablar, ya sé que me va a contar la historia de Steve Jobs o me va a contar la historia de nada que ver. Porque déjenme decirles que una de las cosas, ya no les voy a aburrir con esas historias, esas ya se las saben, las pueden buscar en internet. Aquí lo que importa es entender
¿qué es lo que pasa en nuestra mente? Y la verdad es que yo, los chats que me han mandado y todas las personas pues que se van conectando ahí, sé que muchos de los temas que hemos tratado pues han sido reveladores. Les agradezco a todos desde Perú, Bolivia, perdón, ahí Ecuador, perdón, Cancún, Guadalajara, Monterrey, todas las personas que se conectan de todas partes del mundo. Sí leo sus comentarios y de hecho les contesto a algunos que me preguntan cosas. No me puedo regresar mucho en comentarios anteriores, pero sí en los comentarios nuevos ahí trato de responder. De Tuxtepec, Oaxaca, México, muy, muy bienvenidos, de Comalcalco, Tabasco. Bueno, de todos lados, de verdad, en Colombia, en España, de hecho, en España hay algunas personas que nos ven en vivo, de verdad los felicito por estarse desvelando tanto. Y bueno, pues seguimos aquí con Colombia, miren, ahí está de nuevo Colombia. El hecho es que todo lo que en un momento dado ustedes van avanzando, de verdad, ya no va a haber vuelta atrás. Y miren, este tema del fracaso lo necesitamos todos porque hemos entendido muy mal lo que el fracaso es y las equivocaciones que tenemos y los errores que hemos cometido, porque a veces eso hace que las personas incluso se desanimen. Y miren, el regalo del fracaso que les traigo hoy, pues tiene que ver con lo que ya hemos dicho, de que uno de los obstáculos más frecuentes que tenemos para lograr nuestros sueños es precisamente el miedo a fracasar. El hecho de tener que afrontar una frustración de un fracaso nos paraliza. Obviamente, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta que las cosas no le salgan como quería. Es doloroso, sí, pero no, el fracaso no lo debemos asociar con lo que lo asociamos hoy. En muchas ocasiones desistimos antes de intentarlo, precisamente para no arriesgarnos a vivir el dolor de que las cosas no nos salgan como nosotros habíamos planeado. El problema es el significado que le hemos dado al fracaso, porque aprendimos que era algo negativo. Pensamos que el éxito se debe llegar en línea recta y nada más lejos de la realidad. Lo contrario al éxito jamás ha sido el fracaso, porque fracasar significa que hiciste algo, que lo intentaste, que estuviste trabajando y algo no salió como esperabas. Eso significa fracaso. Lo contrario al éxito se llama abandono. Eso es lo contrario al éxito. Cuando te rindes, entonces estás en lo opuesto del éxito. Pero mientras lo intentas, no importa si te estás equivocando, no importa si las cosas salen mal. El error es una gran oportunidad de aprendizaje. Claro, nosotros esperamos que las cosas nos salgan bien, pero a nadie le salen bien a la primera. Y ya lo hemos visto en millones de ejemplos que nos han platicado muchos autores que yo misma les he contado. Pero lo más importante aquí es que un error lo deberíamos percibir casi como un accidente. Es un accidente porque ¿quién haría eso a propósito? ¿O quién haría eso intencionalmente? Les voy a contar algo que vivió una pareja que pasaba, bueno, estaba en asesoría conmigo la esposa, ¿verdad? Ella venía a asesoría conmigo y estaban pasando por un muy buen momento en su matrimonio, pero se amaban y las cosas eran parte de conflictos y desacuerdos normales, podríamos decir, o comunes en el matrimonio. Pero ella estaba muy enojada con él. Un día llegó a mi consulta y me dijo, me voy a divorciar. Y yo, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si las cosas estaban más o menos, pero no a ese grado, ¿verdad? Me dijo, es que no puede ser, ya esto fue el colmo, no puedo más, esto es lo único que me faltaba, ya hablé con un abogado, me voy a preparar los papeles para írselos a llevar. Y cuando me dijo todo eso, ya se podrán imaginar qué pensé yo. A lo mejor ustedes también lo están pensando. Seguramente él le fue infiel, ¿verdad? Porque al ver ese enojo de ella, pues yo no podía pensar otra cosa.
Cuando terminó de calmarse un poco, le volví a preguntar, ¿qué pasó? A lo que ella me respondió, ¿puedes creer que Carlos es un nombre ficticio, verdad? Chocó la camioneta. Y yo le iba a preguntar, ¿y ahí supiste que iba con otra mujer? O sea, pero me quedé callada y le pregunté, ¿y luego? Y me dice, pues que llegó a la casa y me dijo, por favor, siéntate, que tengo que contarte algo. Y entonces me volví a callar porque le iba a preguntar, entonces te confesó que había alguien más que estaba con otra mujer. Y me dijo, ¿y qué crees? Lo despidieron del trabajo. Yo ya no podía más. ¿A qué hora me iba a decir lo de la infidelidad? Porque estaba tan enojada. Y luego le pregunté, bueno, ¿qué fue lo que pasó específicamente? Y luego me dijo, pues eso. Además de chocar la camioneta, porque según él venía distraído porque lo acababan de despedir, ahora, ¿con qué vamos a pagar lo del deducible y con qué vamos a vivir si ya lo despidieron del trabajo? Y yo me quedé así como ustedes ahorita. O sea, ¿y la otra mujer? Dije, me daban ganas de preguntarle. Entonces yo le dije, ¿te vas a divorciar porque alguien decidió despedir a tu esposo y porque tuvo un accidente? Hasta entonces, como que ella, yo en sus ojos vi como que ella entendió la magnitud de lo que ella estaba haciendo. O sea, estaba enojada por algo que en un momento dado incluso estaba fuera del control del marido. Pero como ella estaba enojada, claro que estaba castigando el error, ¿verdad? O sea, a lo mejor él se equivocó en el trabajo o a lo mejor se equivocó al manejar y chocó. Son errores. El error es una oportunidad para el aprendizaje, como les dije hace un momento. Y además es casi un accidente. ¿Por qué no nos dejan aprender equivocándonos para saber más, para volvernos más sabios, para entender cómo caminar? Ya sabemos que en nuestra vida hemos tenido que afrontar el error en algo que hemos intentado hacer y que muchas veces es el error lo que trata, o sea, es el fracaso lo que intentamos evitar. Porque desde niños se nos ha dicho que errar es malo y que si te equivocas mereces a lo mejor un castigo o mereces estar avergonzado. Por ejemplo, para ti que me estás escuchando, ¿cuántas veces fuiste castigado por cometer un error? ¿Cuántas veces fuiste castigado a lo mejor por romper algo dentro de la casa por accidente cuando eras niño? O por equivocarte al hacer algo, o por perder algo accidentalmente. Fuiste regañado, reprendido, o te hicieron sentir mal, o te reclamaron, o te castigaron. O sea, el error es equivocadamente castigado. Y por eso tenemos esa mentalidad de que el fracaso, o sea, el error, es malo. Por eso, de ahí viene ese miedo que nosotros tenemos a fracasar, de todos esos recuerdos que tenemos de que si nos equivocamos es malo, si nos equivocamos se van a burlar de nosotros. Fuimos expuestos a lo mejor en la escuela o a que si nos equivocábamos o si pasaba algo malo, íbamos a pagar, ¿verdad? Ese error lo íbamos a pagar, ya sea con un castigo, con la vergüenza o de alguna manera. Pero en la neurociencia se demuestra que el cerebro es maleable y que puede cambiar esa capacidad para pensar y actuar. Es decir, que el fracaso es parte del aprendizaje del cerebro. Es exactamente lo mismo del trillado ejemplo de los bebés cuando empiezan a caminar. Cuando empiezan a caminar, ¿cuántas veces se cayeron antes de aprender a caminar? Es exactamente lo mismo que nosotros vivimos, pero como que pensamos que ya de adultos no deberíamos equivocarnos. ¿Quién sabe por qué en nuestra mente
se guardó por todo esto que estoy diciendo, se guardó el estigma de que fracaso era equivalente a que éramos inadecuados o insuficientes o poco inteligentes. Y no voy a aburrirlos con historias de personajes que ya hemos oído hasta el cansancio, desde Steve Jobs hasta J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, a todos los ejemplos, Michael Jordan, Oprah Winfrey, Disney, Walter Disney, y todos esos ejemplos que hemos visto en la historia de que personas que en un momento dado se enfrentaron al fracaso antes de tener éxito. Yo no los voy a aburrir con esas historias, pero sí quiero contarles lo que sucede dentro de lo que sucedió dentro de un estudio en el que el resultado es impresionante de lo que sucedió cuando ese estudio salió a la luz. Lo que sí les voy a decir es que muchos de esos expertos que en la vida juzgan a las personas que se equivocan y los consideran como personas sin futuro, los consideran, son personas igualmente tan equivocadas como nosotros. O sea, en otras palabras, nadie está exento del error, nadie está exento de equivocarse, nadie está exento de, en un momento dado, cometer algún accidente, tener un accidente que nos lleve al fracaso, porque eso es el fracaso, es un accidente, es algo que nadie buscó intencionalmente. Les voy a compartir lo que la ciencia descubrió sobre nosotros y nuestra mente para que en un momento dado haya más luz para entender cómo el fracaso de verdad es algo positivo y si lo vemos y lo apreciamos cuando estamos viviéndolo, probablemente podamos mejorar nuestra actitud y nuestras acciones con respecto a los proyectos que tenemos, porque mucho de ese temor al fracaso nos ha llevado a paralizar nuestros intentos de éxito. Incluso muchas veces nos rendimos antes de empezar por temor a ese fracaso que en un momento sabemos que va a llegar cuando no nos sentimos expertos en algo. El lado opuesto es cuando las personas nos dicen, no, es que hasta que yo esté seguro de que estoy bien, de que lo voy a hacer bien, entonces me voy a inscribir en Inmunotech. O déjame primero lo pruebo yo y luego ya ¿cuántas veces les han dicho eso? Déjame probar el Inmunocal yo para ver, o sea, como si yo fuera científico después de toda la ciencia que tiene Inmunocal detrás. En realidad es un argumento falso para encubrir el temor que yo tengo de fracasar. Y entonces, como no te quiero decir, sabes que me va a doler mucho, como yo nunca he hecho redes de mercadeo, me va a doler mucho cuando me equivoque y no sepa cómo reaccionar, porque no he aprendido a manejar el fracaso. O sea, eso no te van a decir. Lo que te van a decir es que no, déjame lo pruebo yo y luego ya después de que lo haya probado yo, entonces me inscribo o entonces lo recomiendo o entonces. Pero realmente son excusas que la verdad nomás retrasan tu camino al éxito. Si tú en un momento dado te has sentido con esa excusa de decir, no, primero déjame saber bien y entender bien el plan de compensación y entender bien cómo explicar el Inmunocal y todo eso que dicen, porque yo ahorita no me siento preparado para compartir. Claro, o sea, y no lo vas a estar mientras no lo empieces a hacer. Y cuando lo empieces a hacer, claro que te vas a equivocar. Tú no tienes una idea de cuántos errores las personas expertas cometen, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar esa perspectiva que tenemos del fracaso para verlo verdaderamente como el regalo del aprendizaje que verdaderamente es. Esta es una realidad científica y el estudio del que voy a hablar ahora se llama manifestación fisiológica de la mentalidad. Ok, esto se basa en que se descubrió que nuestro cerebro tiene con respecto al fracaso como dos actitudes primarias. La mentalidad que vamos a llamar estática, que es una mentalidad que no quiere moverse del lugar, y la mentalidad exponencial, que es la mentalidad que es
una mentalidad curiosa, que es una mentalidad que se arriesga, una mentalidad que aquí les voy a describir, o sea, cómo son cada una de ellas y más o menos qué es en un momento dado lo que vemos y lo que pasó en este estudio. Este estudio se hizo con niños menores de 12 años, desde 5 hasta los 12 años, ¿ok? Entonces, es un estudio muy significativo porque los niños son muy puros en sus sentimientos, son muy puros en sus reacciones. No, casi no se ponen a pensar, no disfrazan lo que sienten o no lo piensan más allá de lo que sienten en ese momento. Así que podríamos establecer que las personas, por ejemplo, con mentalidad estática, consideran el esfuerzo como algo malo o aburrido. O sea, las personas con mentalidad estática no les gusta el trabajo en sí. Lo toman como, ay, qué pesado. Lo que quiero es el resultado. Lo que quiero es llegar al platino, ¿no? O sea, lo que quiero es llegar al siguiente rango. Pero el proceso lo ven como algo malo, tedioso, como algo conflictivo para ellos. Mientras que las personas de mentalidad exponencial consideran el esfuerzo como algo que les hace más inteligentes. O sea, son personas que en el proceso de aprender se les hace muy interesante, o sea, disfrutan el desarrollo de las cosas más que el resultado final. Es como la parte que les hace mejor el camino, ¿no? Ante el fracaso, las personas de mentalidad estática suelen concluir que no pueden. O sea, son las personas que hablan como con decretos negativos, que dicen, ay, no, es que yo no soy bueno para eso. O no, yo no sé. O a mí no me sale, no se me da. O sea, esas personas son personas con mentalidad estática. ¿Vas descubriendo que algunas veces tienes diálogos de mentalidad estática? Y para proteger su ego, pierden interés o abandonan, siendo interpretado como falta de motivación o que dicen, no, es que a mí la verdad es que, mira, sí lo intenté, pero no me interesa, porque en realidad lo que te está diciendo es, no pude con el fracaso, no pude con el error, no pude con el accidente de no llegar al logro y entonces mejor me voy. Y son personas que se van sin intentarlo una vez más y que al primer error o al primer tropiezo o al primer reto se están rindiendo, porque lo que ellos están enfocados es en el resultado solamente. Mientras que las personas de mentalidad exponencial ven que las fallas les ayudan a crecer y cuando fallan encuentran la forma de superarlo. O sea, se les hace como un reto, decir, ok, no me salió, ¿cómo le haré para que sí me salga? Son personas con curiosidad intelectual, ¿verdad? Y no se rinden, al contrario, es más, el hecho de que no les salga los pone en un estado como de mayor, como mayor reto, y eso les apasiona a las personas de mentalidad exponencial. El estudio del que les voy a hablar o que les voy a explicar un poco es de la doctora Carol Dweck y la doctora Lisa Blackwell y fue desarrollado en la Universidad de Stanford. Durante ese estudio se les pidió a los niños resolver unos acertijos, claro, acertijos a la mentalidad y a la edad de ellos. Y luego los separaron en dos grupos y al primer grupo los elogiaron diciéndoles, qué buenos resultados tuviste, qué buenas notas tuviste a la hora de responder tus acertijos. Debes ser muy bueno en esto de los acertijos. Ese elogio es un elogio de mentalidad estática que hace énfasis solo en el resultado. Al otro grupo, a los niños que estaban en el otro grupo, se les dijo, qué buenas notas tuviste, debes haberte esforzado mucho para llegar a esto. Ese elogio es un elogio de mentalidad exponencial que se hace énfasis en el proceso, no en el resultado. Bueno, luego les preguntaron a los dos grupos por separado qué tipo de acertijo preferían después del primero, si uno más fácil o uno más difícil. El grupo que estaba
que había sido elogiado con un elogio de mentalidad estática, obviamente pidió uno más fácil, por unanimidad, porque como se les elogió el resultado, no querían perder. Al grupo que se les elogió con un elogio de mentalidad exponencial, ellos pidieron uno más difícil en su mayoría, prácticamente todos. Para el tercer acertijo, les dieron a todos uno más difícil a los dos grupos. Y luego se les dio uno más fácil para ver cómo afectaba esto a su rendimiento. Los niños que estaban en el grupo que había recibido un elogio de mentalidad estática tuvieron peores resultados que en el primer acertijo, en el que habían hecho, bien. Ese acertijo final era más sencillo que el primer acertijo. Pero como les habían puesto uno difícil en el que habían fallado casi todos, cuando les llegó ese nuevo fácil, ese acertijo fácil, los niños que habían sido elogiados por su resultado, con un elogio de mentalidad estática, fallaron. Y los que recibieron halago de mentalidad exponencial tuvieron resultados mucho más buenos que en su primer acertijo, porque el acertijo difícil los había alertado y los había preparado para un nivel mayor. Pero lo peor no fue esto. Lo peor, ¿saben qué fue? Que en ese estudio se descubrió que los niños que habían sido elogiados con mentalidad estática mintieron 3 veces más sobre el resultado que habían obtenido realmente en su último acertijo. Es decir, en comparación con los niños de la mentalidad exponencial, los niños de mentalidad estática mintieron 3 veces más. Ellos no querían verse expuestos, no querían sentir que habían perdido, no tuvieron otra manera de hacer frente a su fracaso más que mintiendo. ¿Se parece a algo que hayamos hablado aquí? ¿Te recuerda algo? ¿Te resulta algo conocido? Nosotros, ¿cuántas veces hemos elogiado a otras personas por ser inteligentes o muy buenos? O les hacemos elogios con adjetivos calificativos. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo malo que es dar un adjetivo calificativo, creyendo que estimulamos la autoestima de la persona? Pues eso es lo que logramos, que la persona se ponga en un estado de mentalidad estática. Y en vez de esos halagos, darles esos halagos los pone en mentalidad estática. En vez de esos halagos deberíamos de trabajar más en elogiar el proceso, para que en un momento dado las personas entendamos que el proceso en el cual el fracaso es parte de, no sea algo a lo que le estemos huyendo y que únicamente estemos pensando en el resultado. Y se da mucho. Miren, yo lo he visto aquí en la compañía y me van a perdonar todos, por favor, no me lo tomen a mal. Se los prometo que se los digo con la mejor intención. Pero he visto a muchos líderes subir a sus asociados, platas, y darles aplausos de oros ahí arriba, cuando apenas son oros, cuando apenas son asociados, son platas. Esto los pone en mentalidad estática. Y a lo mejor ahora sí me van a entender algunas personas a las que se los había comentado, pero no había tenido oportunidad de explicarles este estudio. Cuando uno hace eso, por ejemplo, a una persona, aunque sea un adulto, aquí en el estudio hablamos de niños, pero en adultos pasa exactamente igual. Cuando hacemos eso, cuando hacen eso en las reuniones de oportunidad, en las que les damos a lo mejor un aplauso de diamantes a los oros, y así a cada rango les aplaudimos y les decimos, bravo, ya eres diamante, les estamos dando la pauta de un elogio de mentalidad estática. Nos estamos enfocando únicamente en el resultado. Estamos obligándolos a ponerse en ese estado de tengo que llegar a como dé lugar. Y luego nos quejamos de que la persona se frustra y se rinde porque el resultado no llega. Y entonces queremos explicarle, mira, es que el proceso, ya es tarde, ya lo contaminamos. Digo, claro que los podemos rescatar todavía, ¿verdad?
pero cuando hacemos eso ya los contaminamos. Entonces ahora hay que descontaminarlos y trabajar con ellos para cambiarles esa mentalidad. ¿Ok? Porque por eso sentimos el temor de los retos que se nos enfrentan. Y por eso perdemos confianza cuando las cosas se nos ponen difíciles, porque lo que estamos enfocados cuando tenemos mentalidad estática es únicamente en el resultado. Hay una frase que dijo George Wilkins, así se apellida, que dijo, si ganamos porque somos ganadores, cuando perdemos es porque somos perdedores. Es exactamente la frase que nuestra autoestima baja registra cuando hay un fracaso en nuestra vida. Automáticamente nos asumimos como perdedores, cuando lo que tendríamos que hacer es tener la mentalidad exponencial de decir, a ver, ok, por aquí no es, entonces, ¿cómo le hago? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso de hacer preguntas en vez de decir decretos? Y el decir estos decretos, la verdad, ponen a las personas en una mentalidad de estática que solamente genera incertidumbre, que hace que las personas se sientan solamente enfocadas en el resultado, sin tomar en cuenta que hay un proceso detrás de ese resultado. Y entonces ven a las personas que están ahí en el escenario recibiendo los aplausos porque ya son diamantes o diamantes ejecutivos o platinos, y el proceso por el cual llegaron ahí nunca se lo cuestionan. Rara vez hemos tenido la oportunidad a lo mejor de hablar del proceso por el cual tuvieron que pasar esas personas para llegar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, a líderes como Javier Rayas, que nos contaba cuando tenía que dormir en la central de autobuses porque no tenía dinero para el taxi y tenía que irse en camión? Y entonces tenía que esperar a que empezaran a circular los camiones. O sea, eso era impresionante. Otro platino que ahorita, perdónenme, no recuerdo su nombre, que hablaba de que en su lista de contactos él tenía como 20,000 nombres. Entonces, que no eran 100, que eran como 20,000. Y entonces cuando tú tienes tu lista como con 4 nombres y dices, no, es que ya les dije a todos y nadie quiere. Imagínate, o sea, cómo ese proceso de los que han llegado a donde tú quieres llegar, lo ignoras, no lo sabes. El proceso no fue tan sencillo como a lo mejor a ellos también se les está olvidando contarnos. Porque precisamente, ¿se acuerdan cuando les hablaba de cuánto te cuesta tu ego y hablaba de la mentalidad que va cambiando y tu bioquímica del cerebro cambia? También te hace olvidar la parte del proceso que fue dolorosa, porque ahora ya eres feliz, porque ahora ya estás contento con tu resultado. Obviamente esa parte ya la vas dejando como de lado, como en el olvido, y eso a veces tendríamos que escucharlo más para centrarnos un poco más en el proceso de el cumplimiento de nuestros sueños, más que en la meta. No quiere decir que vas a dejar de perseguirlo, no quiere decir que vas a dejar de visualizar tu meta. Lo que quiere decir es que tienes que estar centrado en el proceso. El proceso es importante y dentro del proceso hay fracasos, hay errores, hay accidentes, hay situaciones que no nos van a gustar. Y eso es justamente lo que se genera en tu mente cuando las cosas no salen como tú quieres. Un temor, a lo mejor sin comprender que ese proceso que viviste era lo valioso, era lo que necesitabas, era el escalón que te iba a dar el impulso para ser un mejor líder. Este estudio demostró no solamente que las mentalidades afectan el rendimiento, sino que podemos cambiar de mentalidad. La mentalidad exponencial tiene 3 puntos principales que piensa. O sea, la mentalidad exponencial piensa 3 cosas principales. La primera es que piensa, puedo mejorar mis habilidades en cualquier área. Eso es lo que una persona con mentalidad exponencial piensa. La segunda es que enseñar una nueva habilidad a otra persona es como una práctica intencionada que va a hacer que mejore la mía. Por eso las personas con mentalidad exponencial se dan todas. O sea, a todo mundo
si alguien les pregunta, le contestan. No se guardan, no les voy a decir el secreto de mi éxito porque van a llegar también. O sea, eso no piensa una mentalidad exponencial. La mentalidad exponencial sabe que cuando enseña, aprende 2 veces. Y la tercera cosa que piensa una mentalidad exponencial es que que tiene que mantenerse atento para identificar cuando en su cerebro empiezan los diálogos de mentalidad estática. Y cuando afirma, por ejemplo, ay, es que yo no puedo hacer eso, inmediatamente añade, todavía. O la versión que la verdad a mí prefiero, hacer preguntas en lugar de los decretos. Pero si vas a hablar de decretos, en vez de decir, bueno, dices, no puedo dar un plan de compensación, añade, todavía. O no sé cómo abordar a un prospecto, todavía. O no tengo esa información, todavía. Tu cerebro se va a poner en mentalidad exponencial de que, ok, todavía, pero la vamos a tener. En lo personal, yo prefiero hacerle preguntas a mi cerebro porque a mí en lo personal me ha dado mucho mejor resultado. El decirle a mi cerebro, ¿cómo podría ser para llegar a esto? ¿Cómo puedo hacer esto realidad? ¿Cómo puedo lograr esto? O sea, soy una obsesiva de encontrar la respuesta de todo eso que en un momento dado a lo mejor no se me da con facilidad. Hay 5 puntos de por qué fracasar forma parte de lo que deberíamos llamar ganar perdiendo, ¿verdad? Porque un fracaso es ganar perdiendo. Y hay 5 puntos importantes de por qué el fracaso es importante para ese proceso, para el éxito. El primer punto es que fracasar te hace fuerte. Enfrentarse al fracaso y gestionar la frustración es probablemente una de las habilidades más difíciles que hay que aprender. Pero lo relevante es que solo de esa forma se aprende, en el fracaso. No hay otra manera. Yo te puedo platicar de cuántas veces me equivoqué o cuántas veces me tropecé y eso no va a hacer que tú lo aprendas. Lo tienes que vivir porque eso te va a dar el conocimiento necesario. Porque vas por el camino y mientras no te tropieces y mientras no vas a encontrar tu propio camino. Nadie escarmenta en cabeza ajena. Nos volvemos más fuertes cuando fracasamos. Si somos capaces de manejar nuestras emociones, si nos podemos sobreponer y ver las lecciones que ocultan esos fracasos, detrás de eso, en vez de tener a lo mejor enojo, coraje o rabia, vamos a haber conseguido una lección. Podemos transformar eso en sabiduría para nuestro camino. Incluso podríamos atrevernos a decir que solo las personas que han superado grandes fracasos están preparados para el éxito. Y si tienes días grises, entonces serás capaz de ver los días de gloria. Solamente. Si no tuviste días grises, ¿cómo vas a hacer para saber cuál es la felicidad? O sea, ¿cómo la vas a identificar? Si tu vida fuera color de rosa, de verdad, o sea, que nadie la tiene en una vida color de rosa. Y las personas que en su vida han sido sobreprotegidas, créeme, de verdad, se la pasan en los consultorios psiquiátricos o de psicólogos porque no encuentran su sentido de vida. Los fracasos nos hacen fuertes, nos enseñan, nos dirigen, nos enseñan el camino, nos enseñan muchas cosas. El segundo punto es precisamente ese, que fracasar te orienta, porque cuando tú te estrellas en una pared, ok, por aquí no era, y le das por otro lado, entonces vas encontrando ese camino. ¿Alguna vez te has encontrado preguntándote, ¿debería hacer esto? ¿O estoy tomando las decisiones correctas? ¿O voy por buen camino? ¿O si es cierto que esto es lo correcto para mí? ¿Te has preguntado eso? Pues es precisamente por esa razón. Esta pregunta nunca la vas a hacer cuando estás ganando. La vas a hacer cuando no estás seguro porque los resultados no están siendo reflejados y entonces te da una oportunidad de volver a mirar, de reorientar tus esfuerzos, de decir, ok, por aquí no era,
¿Cómo modifico esto para que sí se cumpla lo que quiero? Porque a lo mejor para encontrar el camino correcto necesitas esas piedras que te vayan orientando. Probablemente, si estás ganando siempre, no te preguntes si estás en el camino correcto porque las cosas te están yendo bien. Y estás seguro de que estás en el camino correcto casi siempre, porque no siempre, ¿eh? Aunque los resultados lo parezcan. El fracaso, en todas sus dimensiones, nos da pistas para seguir por el buen camino, nos da un sentido de claridad y nos redirecciona, pero también nos da valores, nos ayuda a inventar nuevas ideas, a ser creativos, a encontrar nuevas soluciones, si dejas a tu cerebro trabajar, ¿verdad? La tercera es que fracasar te mantiene con los pies en la tierra. Y esta es una valiosísima y extraordinaria lección que si no la aprendes, te pierdes por el ego. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del cable a tierra? Que tenemos que tener las personas, y sobre todo cuando empiezas a ganar y empiezas a tener resultados y empiezas a ganar mucho dinero, empiezas a triunfar en el área que estés, que tienes que tener un cable a tierra porque si no te vas a perder invariablemente. Pues eso hace el fracaso, nos vuelve humanos. Si consiguiéramos todo fácilmente, a lo mejor no le daríamos importancia a lo mejor al resultado. Si todo se hubiera dado así como por arte de magia, probablemente ni siquiera valoraríamos lo que tenemos. De hecho, otra de las razones por las que fracasar es fundamental es que nos recuerda que esa humanidad, esa imperfección de la que todos somos en parte, pues esa humanidad que nos caracteriza, nos mantiene con esos pies en la tierra y nos ayuda a valorar y a entender y a ser empáticos y a tener valores morales, porque cuando llega una persona que a lo mejor está pasando por una situación difícil, como nosotros ya pasamos por ahí y no fue fácil, tenemos la capacidad de ser empáticos con esa persona, de entender lo que está pasando, en vez de juzgarlo, en vez de hasta criminalizarlo o darle más para abajo, porque muchas personas cuando no se enfrentaron a retos y tienen las cosas muy fáciles, llámese porque la heredaron o llámese porque todo les cayó por arte de magia, por alguna razón, o se sacaron la lotería simplemente, no son personas empáticas y muchas veces se vuelven egocéntricos, egoístas, y lo único que hacen con las demás personas es aplastarlas más. El ejemplo inverso sería la cantidad de problemas emocionales que provoca cuando una persona tiene todo de súbito, así de momento, de un momento a otro, como cuando se sacan la lotería y no saben qué hacer con el dinero y terminan despilfarrándolo todo porque no estaban preparados, porque no fue un proceso que los llevó a eso, porque no hubo un trabajo previo que los ayudara a llegar a donde ellos querían. Y como el proceso no fue doloroso, no hubo trabajo, no hubo retos, no volvió a las personas insensibles. Tengo dos más, aparte de esas tres, tengo dos más que ahorita recordándolas, se las quisiera añadir. Fracasar también te libera del miedo. Y esta es una de las lecciones más importantes, de hecho, es mi preferida en mi vida. Muchas de las cosas que yo no hice en el pasado fue precisamente por ese miedo. Ya les he hablado algunas veces, no a lo mejor en este semillero, pero en algunas veces les he hablado de cosas que yo he tenido que superar. Y una de las cosas más importantes que tuve que superar precisamente fue ese miedo a que las cosas no me salieran bien, el miedo al fracaso por la exposición, el miedo al fracaso porque dijeran, ves, porque fui la primera persona que se divorció en mi familia, porque fui la primera persona que se salió de la zona donde vivía, del grupo de la familia cercano.
porque yo vengo de otra ciudad, me cambié a vivir a 2,000 kilómetros de distancia de donde originalmente vivo o donde originalmente vivía y de donde es mi familia y donde está todavía mi familia. Entonces hubo muchas cosas que a mí me trababan como para poder ser quien yo era al 100%, hasta que le perdí el miedo al fracaso y empecé a decir, bueno, ¿qué importa? Si me va mal, ¿qué importa? Ya saldré de ahí. Si me caigo en un hoyo, ya saldré de ahí. El miedo al fracaso es la principal razón por la que no emprendemos. Es la principal razón por la que a veces ni siquiera lo intentamos. Sin embargo, cuando huimos del fracaso, también estamos huyendo del éxito, y eso es lo que yo no quise en mi vida. Por eso dejé de huir y dije, ok, venga, o sea, fracaso tras fracaso, no importa. No fue fácil. Alguna vez les contaré la historia de cuando yo llegué aquí a Guadalajara, cómo fue difícil vivir, llegar a lo mejor a una casa en la que renté primero una sola recámara y llegar sin nada, sin trabajo, sin promesas de contrato, sin nada, y cambiarme de ciudad a una ciudad en la que yo no conocía a nadie y tener que dormir en el suelo y o sea, muchas cosas que fueron un proceso duro, que fueron un proceso difícil, pero que de alguna manera fue una decisión que yo tomé porque le perdí el miedo a perder, a fracasar. Dije, no importa, o sea, si pierdo, ya saldré de ahí, confiando en mi capacidad. Que claro que, o sea, eso tuve que agarrarme de la autoestima, de toda la autoestima que fuera yo capaz de producir para poderlo hacer. Porque cuando nos acostumbramos al fracaso y lo percibimos como parte del proceso, desactivamos ese mecanismo de defensa del miedo en cuanto al fracaso se refiere, y esa barrera desaparece. La quinta que quisiera añadir es que fracasar te hace mejor persona, de verdad, porque las personas que nos hemos caído y que hemos tenido que tocar fondo más de una vez, no somos capaces de juzgar a los demás, no somos capaces de creernos que las habilidades son nuestras. De verdad agradecemos los dones que nos fueron confiados y los ponemos al servicio de las demás personas, pero jamás nos jactamos de creer que somos nosotros solos los que nos merecemos el aplauso. Y esto engrandece de verdad a las personas porque te ayuda a comprender mejor la vida, porque salimos de ella mejor preparados, más resilientes y más fuertes. Y también más confiados, más empáticos y capaces de apoyar a las personas que están a nuestro alrededor cuando lo necesitan. Fracasar es necesario, no una vez, ni dos, ni tres. Todas las veces que sean necesarias, hasta creer en ti, hasta decir, ok, no importa si me equivoco, no importa. Perder ese miedo te va a quitar una barrera enorme de enfrente. El fracaso es un regalo, de verdad es un regalo de la vida. A veces, creer en una idea o perseguir tus sueños requiere de desoír voces tuyas o de amigos o de consejeros para perseverar, para poder seguir adelante. Y hay 3 puntos que yo quisiera dejarte antes de terminar para que puedas apoyarte cuando el fracaso te encuentre en el camino. Estos 3 puntos espero que te acompañen siempre y que sean como tu tabla de salvación para cuando no encuentres la forma de consolar tu corazón por un fracaso. La primera es que obviamente tienes que mantener un círculo de personas positivas a tu alrededor. Busca esos amigos, o sea, esa gente con la cual convivas, que no sean personas tóxicas, obviamente, y que tras un fracaso, que es normal que aparezcan sensaciones de inseguridad, de temor o de rechazo o de decepción, y que en un momento dado esas personas te puedan rodear con su cariño y te puedan decir, no te preocupes, que en un momento dado ellos también cuenten contigo para lo mismo y que nos comprendan o que te comprendan y que nos brinden ese apoyo sin cuestionarnos ni juzgarnos. Así que búscate esa red de apoyo. Probablemente la encuentres más cercano de lo que tú creas, pero es probable que muchas personas a tu alrededor sean esas personas tóxicas que en un momento dado te van a decir, ya ves, te dije. Eso no necesitas oír,
cuando un accidente sucede en tu camino, porque el fracaso es eso, un accidente, algo que tú no buscaste, algo que se apareció, algo que no previste, algo que sucedió porque sí, y que en un momento dado esa red de amigos te puede ayudar a superar. La segunda es que aprende a gestionar tus emociones, aunque vamos a trabajar en este tema posteriormente. Es importante que sepas que todas esas emociones que tienes en tu mente cuando hay un fracaso están ahí solamente, en tu mente. Aprender a tolerar la frustración es de vital importancia porque no solo para emprender un proyecto, también en la vida en general. Todos los acontecimientos que se escapen de nuestro control nos van a generar cierta frustración porque no vamos a poder saber cuándo se van a salir de control. Pero hay que evitar que en este proceso las emociones como la ira, la rabia, la tristeza o la desesperación o la depresión pues puedan llegar a paralizarte. Así es que aprende a gestionar esas emociones y a saber que solamente están en tu mente. ¿Te acuerdas el ejemplo que contaba yo, creo en el seminario, en la sesión pasada, de la persona que interpretaba como control que su marido leía la nota del súper y que finalmente todo fue descartándolo, todo lo que ella decía, es que me controlen esto, me controlen. Ya cuando empezó a desmenuzar todo, se dio cuenta de que todo estaba en su cabeza y todas esas emociones negativas que ella sentía por ese control imaginario, pues estaban solamente ahí y estaban gratis porque ni siquiera eran reales. Pero a veces en los fracasos sí están realmente situaciones difíciles, situaciones que nos retan, situaciones que nos ponen de rodillas. Así que ten muy claro cuáles son los hechos y cuáles ya son sentimientos y sensaciones tuyas, para que no te dejes perder por la sensación de ira o de rabia o de tristeza. Que sepas que un error, un acontecimiento, un accidente puede pasarle a cualquiera. Y muchos de los grandes genios en las finanzas que conoces, como Carlos Slim o Steve Jobs o quien quiera que tú admires, busca su biografía y verás cuántas veces pues fracasó o tuvo que volver a empezar o equivocarse o como le quieras llamar, pero tuvo accidentes y solamente se sobrepuso porque no se quedó ahí atorado, porque lo peor de un fracaso es quedarte ahí atorado. Entonces te vuelves prisionero de ese fracaso para siempre. Y eso es lo peor que te puede pasar. Y lo tercero con lo que te quiero dejar es que seas responsable de ti mismo. Es importante cuidarte a ti mismo, hacer cosas que nos llenen, que nos ayuden a subir de nivel, como este semillero. Vívelo, trabájalo, pero de verdad, o sea, no te quedes solamente en la sesión, por favor, haz tus tareas. Incluso si tú no tienes acceso a las tareas de Telegram porque aún no has llegado a la primera tarea que tienes, que es llegar al oro, no importa, yo aquí dejo consejos, dejo herramientas, úsalas, son útiles. Por favor, no te quedes como la víctima constante de las circunstancias, porque todo esto te va a dar fuerza para las situaciones difíciles y para que puedas enfrentarlas y lograr realmente tus sueños. Las personas más exitosas han cometido muchos errores previos antes de alcanzar sus metas y los han conseguido porque han sido capaces de nutrirse y de crecer en cada fracaso. No se quedaron ahí, no se quedaron atorados. Esta es la única forma de seguir desarrollando nuestra tolerancia a la frustración y mantener esa confianza en nuestra capacidad para resolver los problemas, porque eventualmente todos los problemas a los que te enfrentes los resolverás, y esa es la premisa y el decreto en el que te debes de amarrar y de consignar para ver el fracaso como parte del proceso, como parte del aprendizaje, como accidentes del camino sobre los que te vas a sobreponer, valga la redundancia, y vas a seguir adelante, porque tus sueños valen más, porque tú vales más, porque tus retos son solamente eso, retos. Pero tú tienes solo esta vida por vivir. Por favor, no te quedes como la víctima constante.
La realidad es que el fracaso nos hace más sabios, nos hace más fuertes. Y cada vez que tú fracasas, cada vez que te equivocas, cada vez que no logras a lo mejor conseguir lo que quieres, probablemente esa lección te va a servir en el futuro, porque a lo mejor ese reto que te vas a enfrentar posteriormente no lo hubieras podido sobrellevar o no lo hubieras podido resolver si no hubieras aprendido lo que aprendiste en ese proceso de fracasar. Por favor, piensa siempre en el fracaso como un regalo y vívelo y aprende de él todo lo que puedas, porque te aseguro que siempre todos esos retos tuvieron su lección. Yo espero que esta sesión de verdad la vuelvas a escuchar, a lo mejor todas las veces que sean necesarios para que en ti pierdas ese miedo a fracasar y pienses que nada de lo que hagas, aunque no te salga bien, es malo. Todo lo que hagas es bueno, mientras no abandones y mientras no te quedes estático. Por favor, trabaja para tener una mentalidad exponencial, para que tus retos sean el trampolín que te lleve a tus sueños. Yo te agradezco que hayas estado conmigo en esta sesión. Te invito a que te sigas conectando en vivo. Te invito también a que pues veas los videos que subo en mi canal de 5 minutos de autoestima en YouTube y que te suscribas para que puedas seguir en los videos que voy a empezar a subir como un serial diferente a este. Por favor, conéctate cada vez que puedas, haz todas tus tareas, trabaja en ti, que todo lo que hagas por ti, te prometo que va a tener resultados. Nos vemos en una semana. Yo los dejo con nuestra querida líder platino, Rosy. Gracias por estar, gracias por acompañarme y pues buenas noches a todos. ¡Wow! Qué plática, qué tema tan interesante, Karina, porque eso creo que todos lo hemos pasado, ese miedo del que hablas al fracaso, algo que nos paraliza en determinados, y hablo de momentos de la vida. Y hablando aquí de Inmunotech, yo cuando decidí arrancar, por supuesto que tuve esos miedos de que dije sí, y ahora yo nunca he trabajado, yo no sé cómo hacerlo. O sea, pero yo entré dispuesta a vivir ese proceso. Yo estoy tan convencida que en la vida, porque he vivido muchas cosas difíciles en mi vida, y estoy totalmente segura de que cada momento y cada reto que hemos atravesado o que atravesamos todas las personas en la vida, porque como dices, no existe el color de rosa, o sea, no existe eso, son un aprendizaje. Y vivir el proceso aquí es maravilloso lo que acabas de decir, porque muchos ven a los platinos y dicen, yo digo, ven la gloria, pero no ven la historia. O sea, para poder llegar al platino, tuvimos que cometer errores. Bueno, nosotros cometimos miles de errores al principio, o sea, sin saber, sin conocer las redes, o sea, todo eso que enfrentamos, pues cometíamos errores para dar una presentación, no sabíamos cómo hacerlo, Rodrigo se estaba capacitando, lo único que sabíamos era que queríamos desarrollar el proyecto y que no nos iba a frenar nada, que sabíamos que íbamos a caer, claro que sí, que empezamos con un camino lleno de piedras, un camino empedrado con obstáculos, y que nos decían que no, y que nos dejaban plantados, o sea, y que esperabas a tus invitados, no llegaba nadie, o que no te contestaban el teléfono. Créanme, de verdad, créanme, amigos todos aquí presentes, que todos vivimos ese proceso y disfrutamos ese proceso, y cada caída, cada porrión fue un aprendizaje. Y como dijiste, Karina, para mí el que me digan no puedes es un reto en el cual me voy a esforzar más. Yo siempre les digo, cuando les dicen no, yo bendigo hoy a todas las personas que me dijeron no, que está yo loca, que cómo me metieron esto, etcétera, etcétera, todo lo que nos dicen, esas voces tóxicas que a veces, aunque nos duela, porque son gente quizás cercana a nosotros, tenemos que hacernos un lado,
si queremos quitarnos ese miedo al éxito, porque todos lo pueden lograr, todos tienen el potencial, todos son exitosos. Es cuestión que decidas y dejes salir todo ese potencial dentro de ti sin miedo al fracaso, porque uno de tus pláticas que a mí me encantó y que has dado, la que diste en la UNAM, el autosabotaje. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos que nos autosaboteamos con la mente, con esa mente no es exponencial, con la mente estática, y por eso no alcanzamos nuestros sueños. Así que yo les animo a todos, es momento de perder ese miedo al fracaso, y vamos a vivir ese proceso, a disfrutarlo sin pensar en los resultados. Yo siempre les digo, preocúpense por el proceso, los resultados van a llegar tarde que temprano. Cada quien tiene su tiempo. Así que gracias, Karina, de verdad, gracias. Yo sé que aquí hay muchas semillitas, pero va a haber una lluvia de diamantes porque todos lo están tomando como debe de ser, con seriedad. Y si aún no lo están haciendo, por favor, vean todos los videos de estos seriales que nos está dando Karina, que nos enriquecen en una forma tremenda. Yo te agradezco porque yo he aprendido muchísimo de ti, muchísimo de ti. Gracias, Karina, pues yo me despido. Mi nombre es Blanca Rosa Campos, soy Inmunotech.